A continuación, como proyecto final, explicaré cómo se mide el voltaje, la intensidad y resistencia en un circuito básico que constará de una fuente de alimentación, un potenciómetro o una resistencia variable y un LED adicional a este o una resistencia, todo conectado en serie. Para el armado utilizaré una protoboard y para la medición un multímetro digital. Esta es la lista de materiales a usar. Una fuente de poder de 12 voltios directo, en este caso la de una fuente de computador. Un potenciómetro de 10 kiloohmios. Un LED rojo de alta iluminación. Una resistencia de 470 ohmios. La protoboard. Un multímetro digital y un pedacito de cable. Anteriormente realicé algunas adaptaciones al potenciómetro para poder trabajar mejor, además de haber medido y cortado los cables a usar. Ahora procederemos a ensamblar el circuito y lo vamos a hacer en la forma en la que se aprecia en la imagen. En este proceso se va a ir midiendo las resistencias para verificar su valor. Primero conectaremos el LED. Hay que tener en cuenta el ánodo y el cátodo. Recordemos que el ánodo es el positivo y el cátodo el negativo. Lo vamos a conectar así. Ahora conectamos la resistencia de 470 ohmios de color amarillo, violeta, marrón, dorado e irá conectada en serie al cátodo del LED y al negativo. Para verificar podemos medir con el multímetro. Se coloca en la escala de 2000 ohmios y se procede a medir. En efecto, esta resistencia es un valor aproximado a los 470 ohmios. Ahora procedemos a conectar la resistencia de esta forma. Nos ayudaremos de un alicates. Ahora conectaremos el potenciómetro. Este es de 10 kiloohmios. Lo conectaremos en serie, por lo que este va a regular la tensión. Vamos a medirlo con el multímetro. Se coloca en la escala de resistencia, ya que el potenciómetro en sí es una resistencia variable. La correcta medición es tomando los electrodos, colocamos los electrodos y mediremos las patas externas del potenciómetro. Este da el valor total del potenciómetro. Nos marca un valor aproximado a los 10 kiloohmios. Pero para saber si funciona se toma un electrodo y se ubica en uno de los extremos del potenciómetro y el otro se ubica en el centro del potenciómetro. Si giramos debe variar los valores. Como vemos, podemos deducir que el potenciómetro está en perfecto estado. Ahora procederemos a conectarlo de la siguiente forma. Pues los pines externos pueden ser los de entrada de corriente y el central el de salida. Como es algo incómodo de girar el potenciómetro sin que se desconecte, he colocado unos bornes para manipularlo con más comodidad.
Ahora conectaremos el cable, lo conectaremos a una pata del potenciómetro y a la fuente positiva de los 12 voltios. Por último, energizamos. Colocamos el negativo y colocamos la fuente positiva de 12 voltios, dando así por cerrado el circuito. Ahora vamos a medir la caída de tensión en diferentes valores de resistencia. Primero mediremos la tensión de la fuente. Como sé que es una fuente de DC, de corriente directa, y es inferior a 20 voltios DC, colocaré el selector en la escala de 20 voltios DC. Tomamos los electrodos, recordamos rojo positivo, negro negativo, y lo ubicamos en la fuente. Esta nos va a marcar el valor de la fuente, 11,99 a 12 voltios cerrados. Para este circuito vamos a tomar 4 valores de resistencia en el potenciómetro y sus respectivas medidas de tensión e intensidad. Colocamos la resistencia en el valor máximo y medimos la resistencia del potenciómetro para verificarla. Abrimos o desconectamos el circuito, colocamos el selector en la escala de 20 kΩ y medimos. Esto nos marca los 10 kΩ. Energizamos nuevamente. Colocamos ahora el selector en la escala de 20 voltios directos y comenzamos a medir en paralelo a los componentes electrónicos. Un electrodo en la entrada y el otro en la salida. Nos marca 9,46. Esa es su caída de tensión. Ahora medimos la caída de tensión del LED. Esperemos que... Y ahora medimos la caída de tensión de la resistencia, 0,42 volts. Ahora vamos a medir la intensidad de corriente. Ubicamos el selector en la escala de amperaje. Para este caso vamos a trabajar sobre los 20 miliamperios. Abrimos el circuito y procedemos a medir. Recordemos colocar el multímetro en serie al circuito para medir la intensidad. 0,90 miliamperios. Esa es la intensidad. Vamos a medir la intensidad en la resistencia. Y nos da la misma intensidad. Como sabemos, en un circuito en serie la intensidad no cambia. Ahora cerramos el circuito. Ahora voy a girar la perilla del potenciómetro y proceder
y procedo a medir su resistencia para tomar el valor de esta. Medimos en ohmios, 2000 ohmios o 20 kiloohmios y medimos. Vamos girando y tomamos un valor. Ok, será el de 6,8 kiloohmios. Energizamos y procedemos a medir la caída de tensión. Disculpen, no nos marca. Perdón. Colocaré el selector en la escala de voltaje y mediré la caída de tensión. 20 voltios directos. Y ahora procedo a medir la caída de tensión. 9,22. Ahora mediremos la caída de tensión del LED. 2,15 voltios. Y por último mediremos la caída de tensión de la resistencia. 0,63 voltios. Ahora mediremos la intensidad de corriente. Se abre el circuito, se coloca el multímetro en serie. Perdón. Colocamos en amperaje directo. Ahora medimos. Y tenemos 1.37 miliamperios. Esa es la intensidad en todo el circuito. Se vuelve a energizar y se gira otra vez el potenciómetro. Se desenergiza. Coloco el multímetro en la escala de 20K, 20 kiloohmios, y procedo a medir. Esta vez de 4,63 kiloohmios. Es la resistencia a trabajar. Energizamos. Colocamos el multímetro en la escala de voltaje directo para medir la caída de tensión de cada uno. Nuevamente comenzamos a medir. 8.93 voltios. La caída de tensión del LED. 2.17 voltios. Y la caída de tensión de la resistencia. 0.90 voltios. En total nos da un 12 voltios. No hay pérdida de voltaje. Ahora se mide la intensidad. Colocamos en amperaje 20 miliamperios. Colocamos el multímetro en serie otra vez. Y procedemos a medir. 1.93. 1.94. Esa es la intensidad. Ahora colocamos la resistencia en su último valor. Procedemos a medir. Un valor de 0 ohmios. Energizamos. Y vemos que la luz se hace mucho más brillante. Vamos a medir caída de tensión. Colocamos en voltaje directo. Procedemos a medir. 0.05 voltios. Procedemos a la caída de tensión del LED. 2.41 voltios. Y ahora medimos la caída de tensión de la resistencia. 9.45. Ahora mediremos la intensidad total. Abrimos el circuito. Y medimos. Como no nos marca, quiere decir que necesitamos una escala más grande, a 200 miliamperios. Ahí está, 20,8 miliamperios. Ahora se cierra el circuito. Podemos concluir que a medida de que el potenciómetro tenga una menor resistencia, mayor será la luminosidad del LED.
Esto se debe a la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, si el voltaje aumenta, la corriente también, y la resistencia aumenta, la corriente disminuye, y viceversa. Con esto se finaliza la práctica.